Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente al episodio número 34 de Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo. Complacido de poder tenerte como escucha y de poder compartir esta semana un nuevo mensaje de reflexión para nuestras vidas. En esta oportunidad comienzo contándote una historia que hace muchos años escuché y su creador se llama Hans Christian Andersen y se titula El traje nuevo del emperador, y cuenta este cuento quizás bien corto que un rey que era muy vanidoso contrató a dos supuestos tejedores que decían fabricar un traje mágico. Este traje mágico supuestamente era invisible para todos los tontos e incompetentes. El rey, temeroso de parecer ignorante, fingió verlo, cuando estos dos hombres se lo llevaron y que supuestamente habían tejido para él. Con el temor, por supuesto, de no verse como un ignorante, fingió que el traje estaba bien hecho y a su medida. Sus ministros, por supuesto, hicieron lo mismo. Al final, el rey salió desnudo en un desfile, mientras todos alababan el traje que estos supuestamente buenos artesanos habían hecho. Solo un niño que estaba en el público, con inocencia y sinceridad, gritó: "El rey está desnudo". Entonces todos se dieron cuenta de la verdad. Si analizamos nuestra vida, si analizamos las situaciones que vivimos, en muchas ocasiones nosotros también nos prestamos, por miedo, por la razón que tú consideres, a hacer el juego a otras personas. En el capítulo pasado pude hablar sobre esta teoría a nivel empresarial que se escucha mucho del caballo muerto y el elefante en la sala. Y esto se asemeja mucho a esas situaciones que nosotros vivimos y que por pensar que vamos a quedar mal o a ser considerados como ignorantes, a veces preferimos tapar la verdad y no decir lo que pensamos. Por supuesto, no estoy pidiendo con esto de que nosotros seamos sin filtros, como muchos se catalogan, que no es más que el hecho de que decimos no, somos muy sinceros y así como somos muy sinceros no podemos callarnos nada. No, sí hay momentos en los que nosotros debemos defender la verdad y vamos a tener que buscar los mejores medios también para defenderla. La forma y el fondo, como se conoce a nivel de comunicación. Recuerden, la forma es como yo lo digo y el fondo es lo que digo. Entonces, sí hay maneras muy inteligentes de poder hacer algunos llamados de atención, hacer algunas correcciones. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos de no dejar que la pasión nos lleve y que tengamos después que arrepentirnos de algunas cosas que dijimos y que no debíamos haber dicho. Entonces, como moraleja de esta historia, siento que la sinceridad y el valor de decir la verdad son más importantes que la apariencia. Muchas veces, como dije antes, por miedo a la opinión de los demás, la gente sigue la corriente, aunque sepa que algo está mal. Los niños o las personas sin intereses ocultos suelen tener la valentía de decir lo que otros callan.
si buscamos también una manera inteligente de aplicar esto en nuestras vidas. Podemos pensar que en la sociedad moderna en la que nos encontramos, muchas veces valoramos las apariencias, la moda, el estatus o las tendencias que aunque en el fondo carezcan de verdadero valor, nosotros le damos un valor. Y de acuerdo a ese valor que nosotros le damos es que tan cuidadoso vamos a ser de cuestionar las cosas que tenemos en nuestro frente. Si lo llevamos también a un nivel laboral, hasta al nivel político, puede pasar que nadie o ninguno de nosotros nos atrevamos a cuestionar una mala decisión por miedo a quedar mal. Hasta que alguien valiente, con mucho coraje, dice lo evidente. Siento que nosotros debemos, más como santos de los últimos días, buscar la manera de ser bien claros. Como les dije antes, respetando la forma y el fondo. Sin embargo, hay oportunidades para enseñar en muchas ocasiones. Hay personas que han hablado inclusive mal de la iglesia delante de nosotros, o tienen un concepto muy errado, y no hemos sido como que valientes en poder defender la verdad que nosotros y cada uno de nosotros conocemos, inclusive la hemos sentido en nuestra vida. En muchas ocasiones también necesitamos inclusive ayudar a nuestra familia y a nuestros seres cercanos, a nuestros amigos, de cuán errados pueden estar en algunas actitudes o comportamientos. Y nosotros justificamos de alguna manera el no decirlo con aquello de que, bueno, él sabe o ella sabe lo que tiene que hacer, porque es un adulto, en el caso de que sea adulto, pero lo he visto inclusive con jóvenes que necesitan hacer cambios importantes en este momento de su vida y que nosotros también nos hacemos la vista gorda y dejamos que sigan cometiendo errores que sabemos que tarde o temprano les van a pesar. Entonces, tenemos que ser políticamente correctos al decirlo, pero hay que decir la verdad. En nuestra vida personal, debemos recordar la importancia de ser auténticos, de decir lo que pensamos con respeto y no vivir solo para agradar o encajar. Cuando pienso en esto que he dicho, una vez en una de las revistas Leona de la iglesia apareció una imagen de una mandarina, y esas mandarinas saben cómo son de bonitas, cómo tienen los gajos tan perfectos, y en medio de esa mandarina había un ajo, un diente de ajo. Entonces el mensaje era algo así como que, bueno, no por el hecho de que encajes bien, formas parte de ese grupo, o en ese caso de esa fruta, ¿no? Y muchas ocasiones nosotros buscamos esa manera de encajar, de que nos acepten, y al hacer esto, por supuesto, hay muchas cosas que están comprometidas, inclusive nuestro carácter. Eso que nos define, eso que habla de nosotros, de cómo somos. Recordaba una anécdota de un hermano muy querido de la iglesia, fallecido, y él contaba que hace muchos años en Venezuela, él trabajaba para una firma grande de una empresa de automercado. Y en ese momento él hablaba de que sus compañeros estaban viendo un programa
No era un programa como tal, era más una publicación que hacía un diario en Venezuela que se llamaba el Diario de Caracas, que recuerdo, si mal no recuerdo, y en ellos tenían una sección del diario que le llamaban el Diario de la Playa, y esa gente tenía la tarea de publicar fotos de mujeres en traje de baño muy sexy, y eso estaba ayudando al diario a vender muchas ediciones, ¿no? Y ellos cada semana publicaban esto, y los hombres se sentían muy atraídos por ver a esta mujer en esa situación. Y dice que ellos sus compañeros estaban publicando o viendo la publicación, y estaban también sacando copias utilizando equipos de la empresa para fotocopiar imágenes de las mujeres en esa situación en la que estaban en el traje de baño, y las estaban haciendo llegar a otros compañeros. Y él, siendo un hombre de Dios y siendo un hombre serio y justo, dice que solamente tener conflicto con esa gente, con sus compañeros de trabajo, y quizás ser aceptado y que no lo vieran como alguien que estaba como que fuera de contexto con ellos y anticuado. Solamente dice, y yo solamente reía. Y cuando contó esta experiencia en un discurso en la iglesia, él decía, estaba llorando, porque él decía que no había sido lo valiente como para decirle a sus compañeros que eso que estaban haciendo no estaba bien. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que evaluar cuántas situaciones de pronto estamos o somos prestos a dejar la verdad, a dejar quizás a un lado los principios que tenemos por encajar con un grupo que no nos va a ayudar, como el plan de Satanás. Cuando nos tienen sus garras y cuando nos ven miserables, él no nos va a ayudar, nos va a dejar que padezcamos. Yo recuerdo y en esas posiciones por lo menos agradecido mucho al Padre Celestial de haber sido formado muy joven y de poder, como dije, una oportunidad de poder tener una respuesta también ya en mente, en corazón, en acción, de que cuando alguna situación que considerara tentadora viniera a mí, yo iba a tener ya una respuesta y un consejo que nuestros líderes nos han dado, y yo pensé en hacerlo desde que era muy joven, y por lo menos me preparé con el tema del alcohol. Al principio mi respuesta no era la mejor, porque cualquiera que me ofrecía algo de alcohol yo me ofendía y se notaba mi malestar, y después entendí socialmente que la gente lo aceptaba y que yo tenía que aprender a decir no o a rechazar el alcohol, pero no con la forma en como lo estaba haciendo. Recuerden, forma y fondo. Entonces la forma de empezar a cambiar, y me convencí de que tenían que hacerlo de una manera diferente, pero siempre rechazar el alcohol. Y tuve situaciones en mi trabajo donde tuve que en muchas ocasiones tuve que poner a prueba y dar esa respuesta que había con el tiempo mejorado, que la había hecho mucho más política. Y evitando, por supuesto, que la gente se ofendiera cuando veía que no había mala intención, pero cuando había alguien que sabía que lo que estaba era buscando molestarme, también tenía una respuesta para ello. Y recuerdo una oportunidad que fuimos siempre que tenían una reunión, que yo debía viajar a Caracas para rendir informe de mi responsabilidad dentro de la empresa,
Mi jefe, que era una persona muy alegre, no era venezolano, pero le gustaba mucho también el alcohol. Entonces terminábamos nuestra reunión, que debíamos ir a un lugar a comer. No íbamos al antro ni nada de esto feo, pero sí íbamos a comer, y en el lugar donde íbamos a comer, los centros comerciales, había alcohol. Entonces mis compañeros, como ya era el último día y el jefe invitaba, entonces ellos podían tener una actitud de dejar el estrés por la reunión, por las cosas que quizás no habían sido muy buenas. Y entonces ellos comenzaron a tomar. En más de una ocasión, por supuesto, tuve que explicarles por qué no bebía, aún más los efectos de ellos del alcohol, que no es nada fácil. Pero me sorprendió que mi jefe en una oportunidad me estaba mirando, y todo el grupo comenzó a presionar para que yo tomara, aunque sea una cerveza, porque una cerveza no me creía más, decían ellos. Así como trabaja Satanás con las mentiras a medias. Y yo tuve la actitud de, por supuesto, no era para mí tampoco la tentación el alcohol. Podía estar presionado quizás socialmente o laboralmente, porque estaba mi jefe ahí y el grupo, que no solo eran compañeros iguales a mí, sino también gerentes. Ellos estaban presionando y yo rechacé y dije que no. Y cada oportunidad que tenía en la velada, y fueron como 2-3 horas, yo rechacé el alcohol. Y sorpresa para mí que cuando nos quedamos, mi jefe inmediato y este gerente nacional, que era el jefe de mi jefe, me dijo: mira, te voy a felicitar porque, es más, quisiera que mis hijos, que están pequeños, tuviesen la actitud, la valentía y el coraje que tuviste para poder rechazar el alcohol como lo hiciste. Porque a pesar de que el medio te presionó y estabas solo, tú no cediste. Te felicito, pero que te mantengas así. Y para mí fue una sorpresa, porque no esperaba que un hombre como él, que le gustaba, inclusive incentivaba para que yo tomara, tuviera ese concepto de mí. Entonces, también para mí era, si soy muy sincero, no era tan importante el que él me diera esa palabra, porque igual lo iba a hacer. Definitivamente en mi corazón y mi mente estaba que si ellos no me aceptaban tal como era, no iba a poder seguir trabajando con ellos. Y bueno, confiando plenamente que el Señor iba a bendecir mi vida. Sin embargo, por supuesto, fue un aliciente el escuchar estas palabras de este hombre. Entonces, nosotros estamos llamados a defender la verdad, a indicar cuando el rey está desnudo, sin temor a lo que pueda ocurrir. Como resumen de esta historia, puedo decirle que ella nos invita a no dejarnos engañar por esto que llamamos la apariencia. Debemos atrevernos a hablar con honestidad y a valorar un poco más lo que es la verdad que la aprobación social. Lo que la iglesia nos enseña es que no conviene tener una obediencia ciega, y en ocasiones nosotros sentimos esto, pues. Sentimos que el hecho de no cuestionar nos va a librar de muchos problemas. Y como les dije, en este tipo de situaciones lo que hace es que nuestro carácter se debilite. Si pienso en la ética y en los valores que debemos tener como empleados, no podemos ejecutar nosotros una orden que sea injusta o que sea algo ilegal que se nos pida hacer. Y más cuando nuestro espíritu y nuestra conciencia, en el caso de los que todavía no son
miembros de la iglesia puede decirnos. En cuanto a la responsabilidad personal, aunque tenemos un orden que venga de ese nivel superior, quien la ejecuta también es responsable de sus actos. Muchas veces decimos, bueno, no, lo que pasa es que yo lo hice porque el jefe me lo ordenó. Pero yo soy claro en ese momento que le está dando una orden de hacer algo que no está bien. Yo soy corresponsable de eso que se va a ejecutar. Entonces, ojo, porque no vale decir, no, es que mi jefe me mandó que yo lo hiciera. Es más de un problema, más de un problema grande se metió su servidor por eso, porque sentía que debía ser justo en el trato con mis semejantes, y eso implicaba que mi jefe no tratara mal a la gente, más cuando tú eres un líder. Cuando tú eres un líder, tú no puedes permitir que tu equipo se vea afectado porque alguien quiso a veces ejercer un injusto dominio o excederse en su autoridad. Recuerden que si todos obedecemos sin cuestionar, vamos a perder la oportunidad de mejorar procesos, de aportar ideas y prevenir errores. Partimos del respeto mutuo. Los buenos líderes valoran a quienes piensan y preguntan y sugieren, no solo quienes van a obedecer un criterio. Entonces, si nosotros deseamos el tener que se nos valore por lo que somos y no por lo que podemos aparentar, entonces tenemos que ser verídicos, tenemos que ser reales. Y eso tiene un costo. Y para eso también vamos a tener que dar y demandar respeto y disposición a seguir instrucciones. Esas instrucciones que sean legítimas y que sean razonables. Practicar una obediencia inteligente, es decir, con cierto criterio de que podamos analizar las cosas y tener conciencia plena. Tenemos que ser, por supuesto, en muchas ocasiones, yo diría que en muchas ocasiones, no todas ocasiones, debemos saber expresar nuestras dudas, las preocupaciones que tenemos con respeto, cuando una orden nos parezca que es incorrecta, que implique algún riesgo o que sea de muy baja ética. Hay que recordar que la verdad, la lealtad en un equipo no es callar, sino aportar a que se ayude al bien común. En nuestra vida actual, lo más sano es aplicar lo que muchos llaman obediencia reflexiva o responsable. Seguir a los líderes en lo que es justo, pero sin renunciar al juicio propio ni a la integridad personal. A veces asociamos esto en la iglesia, ¿no? Y decimos, bueno, el Señor lo llamó, el Señor lo puso allí, sí. Pero él también ese líder también es un ser humano que tiene debilidades y que también está viviendo quizás algunas situaciones que lo puedan estar afectando. Y a lo mejor en algunas ocasiones los cielos se cierran, piensan más como hombre que como un hombre de Dios que es llamado. Entonces nosotros también tenemos que entender esto y poder ayudarle cuando sintamos que lo que estamos recibiendo podamos cuestionarlo, si sentimos que es algo que no está en el orden de lo que debe ser el orden de Dios. Sé que ningún líder nos va a aconsejar, un líder que esté centrado, que esté bien claro a pesar de lo que esté viviendo, nos va a aconsejar que hagamos cosas que no están en el orden de vivir el Evangelio. Sin embargo, me puedo referir a algunas cosas de pronto personales
A veces no todas las cosas que consultamos con los líderes las consultamos desde el ámbito espiritual. A veces hay cosas también desde el ámbito material al que nosotros consultamos, pensando que este es un gurú que todo lo sabe, este líder. Y entonces siento que en ocasiones nosotros también tenemos que orar y buscar otra ayuda para conseguir las respuestas que el Señor tiene para nosotros. Recordaba a un obispo, creo que lo comenté recientemente en un podcast, que ya yo, cuando le hacía una pregunta que sabía que debía meditar sobre lo que le estaba consultando, le decía yo mismo que había tenido la experiencia como obispo y quizás había cometido esos mismos errores. Le decía: espérate un momento, obispo, no me contestes ahora. Tómate tu tiempo, ora, medita, consúltale al Señor, y cuando tengas una respuesta que sea del Señor, entonces me dice que me ha dicho el Señor, y yo tendré nuevamente también que arrodillarme si no es lo que yo esperaba, y también pedirle al Señor que me dé un testimonio de la respuesta que me diste. Recuerden, los líderes son llamados por Dios, pero se nos enseñan que no van a ser infalibles, y que nosotros, al igual que ellos, tenemos que ser como que muy conscientes de las situaciones que podemos estar viviendo y que ellos puedan vivir, y que el Señor también nos va a dar respuestas que no son las que nosotros esperamos. Estoy agradecido a cada uno de ustedes por haber escuchado mi mensaje en esta semana. Espero que tengan la mejor semana del mundo. Recuerden, lo más importante de lo que aprendemos no es lo que escuchamos, sino lo que aplicamos a nuestra vida. Y recuerda que Dios siempre escucha nuestras oraciones, y que su tiempo es perfecto. Hablo para ti, David Villalobos Monsalda Villán, y recuerda cómo se llama mi podcast. Lo peor que te pueda pasar es que aprendas algo. Feliz semana, mis hermanos.